Este video es presentado por Historia Maníacos. En el capítulo anterior hablamos de los antecedentes prehistóricos de Egipto y los primeros reyes protodinásticos, la dinastía Cero, que prepararon el terreno que haría posible la unificación de Egipto y cohesionarlo como una nación, una de las más importantes civilizaciones de la historia humana. El periodo arcaico de Egipto, también llamado época tinita o periodo dinástico temprano, que inicia del 3100 al 2686 a.C., es el comienzo de la historia dinástica del antiguo Egipto. Según Manetón, la capital del imperio durante este tiempo fue en Tinis o Tis. En esta época gobernaron solo dos linajes de reyes, denominados primera y segunda dinastía, los primeros faraones que se consideran los unificadores de Egipto. El cambio en la organización era constante, pero esto sería así en toda la historia del antiguo Egipto. Prueba de esto era el constante cambio de la capital. La primera capital del Alto Egipto tendría su sede en Nehen, hoy Heracópolis, y luego se trasladaría a Menfis, más cerca del Bajo Egipto, probablemente tras la conquista de este territorio, para terminar en Tinis o Abidos. Esta última permitía un mayor control por su posición del Alto y el Bajo Egipto, es decir, que era más central. El traslado de capital también era un indicador de cómo estaban las relaciones entre los dos territorios. Cuanto más conflictos con el Bajo Egipto, más hacia el norte se dirigiría la capital, y Heracópolis en su punto más crítico. La monarquía poseía un destacado carácter militar. El rey en persona o sus delegados mantenían a la raya a los nómadas. En general, estos eran libios en la frontera occidental. A su vez aseguraban el sur y el este, el control de las minas de oro y piedras preciosas. Egipto avanzó hacia la primera catarata, absorbiendo las ciudades de Elefantina y Siena, actual Asuán, puntos estratégicos para la expansión hacia Nubia, de poco desarrollo agrario pero con importantes centros mineros y comerciales. El Estado dirigiría una política cultural hacia la asimilación mutua entre el Alto Egipto, de donde provenía la monarquía, y el Bajo Egipto. Esto se realizaba mediante la adopción por parte del faraón de simbolismos del norte y del sur, como la corona roja del Bajo Egipto y la blanca del Alto Egipto. Celebraciones simbólicas de la unificación atestiguadas en el reino de Aja. Alianzas matrimoniales. Dos reinas, Neitotep y Merit Neit, poseen en su nombre el de la diosa de la guerra Neit, oriunda de la ciudad de Sais en el Bajo Egipto, lo que también implica el sincretismo de la religión, es decir, la religión evoluciona para unificar diferentes creencias, sus mitos cambian para incluir a los dioses de otras regiones. Los matrimonios con la nobleza de Sais serían comunes. Esto es la prueba del peso político y religioso de la ciudad de Sais. Los matrimonios mixtos también se realizaban entre la nobleza y no solo con el rey. La construcción de templos en el Bajo Egipto. Asimilación de los estilos arquitectónicos del norte y del sur, especialmente en las tumbas reales. Estas se situaban tanto en Abidos en el Alto Egipto, Saqqara en el Bajo Egipto. La economía egipcia estaba íntimamente vinculada con el aparato político. Los faraones promovían obras de canalización para riego, aumentando el rendimiento agrícola
posibilitado por un Estado fuerte y unificado, aunque pronto se vería envuelto en guerras civiles que serían detalladas más tarde. Egipto está dividido en nomos, que eran como pequeñas ciudades-estados que fueron siendo asimiladas poco a poco por los grandes poderes de Egipto. Según algunos autores, en un primer momento los nomarcas, que eran los líderes de los nomos, eran funcionarios que organizaban construcción de canales, aunque tienen apariencia de ser jefes locales más que funcionarios, pero poco a poco se transformarían en gobernadores de las provincias o nomos. Saqqara, cerca de Menfis, era uno de los principales centros de enterramiento real. El comercio era cada vez más amplio, teniendo dos principales corrientes, Nilo arriba, Nubia, y hacia el llamado Levante, franja costera más oriental del Mediterráneo, que incluye los actuales Israel, Jordania, Líbano, Siria y los territorios palestinos. El comercio con Nubia era predominantemente terrestre, ya que las sucesivas cataratas impiden la navegación mucho más allá de la Elefantina, en la frontera con Nubia. El Levante era su principal fuente de madera. De final del periodo arcaico se hallaron restos de cerámica que muestran barcos con remos. De esto se podría deducir que en esta época se produjo una revolución tecnológica y también el aumento del comercio, tanto porque los barcos servían para el transporte de mercancías como porque la madera provenía del Levante, especialmente del actual Líbano. En cuanto a Nubia y el frente sur y este, la expansión militar aseguraba la explotación minera de la piedra y el oro. El comercio internacional servía para satisfacer las demandas de primera necesidad de madera, piedra y metales para la producción de bronce, así como los artículos de lujo, incluidos metales y piedras preciosas. Además, por motivos sociales como el culto funerario y la ostentación y los motivos políticos como la demostración de poder, había gran demanda local para la construcción de objetos funerarios, estatuas reales y todo tipo de monumentos que era satisfecha mediante la presencia militar en áreas productivas. En cuanto a la satisfacción de las necesidades básicas de la población, la producción alimenticia llegaba en forma de impuestos al aparato político, almacenándose en los llamados silos reales y posteriormente era distribuido entre la población no rural. En este sector se comenzaban a constituir los artesanos dedicados en modo particular al trabajo de madera y metal. El resto de la población la constituía un sector dedicado al comercio fluvial e internacional y la que formaba parte del aparato político, ejército, burocracia y familia real. En el estadio Naqada III, hacia el 3050 a.C., podría situarse el reinado de Narmer, el primer faraón que supone que gobernó sobre el Alto y el Bajo Egipto hasta el final del periodo, hacia el 3000 a.C. o un poco más tarde. Se consolidó la unión de las dos tierras y se inició el llamado periodo dinita y la primera dinastía. La unificación se hizo según las evidencias de la paleta Narmer y la paleta Teenu mediante actividad militar, aunque debía ser ínfima pues no hay evidencias arqueológicas, por lo que hemos visto por los videos anteriores. De los últimos reyes de la dinastía Cero, especialmente de los dos reyes escorpiones, primero y segundo, aparecería entonces que los reyes de Abidos solo recogieron una fruta madura, preparada ya para la unificación que se dio mediante un proceso económico, cultural y social prolongado en el tiempo. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las dinastías y de estos reyes cuando inició la dinastía primera y segunda. Narmer-Menes, quienes se cree pudieron haber sido el mismo rey, aunque todavía hay dudas, fue el rey del antiguo Egipto, sucesor de los reyes protodinásticos. Horus Escorpión II fue su padre, también denominado como Horus-Ka. La cultura Naqada estaba prácticamente acabada y el Bajo Egipto bajo el control del Alto Egipto. En esta tablilla podremos atestiguar lo que el faraón Narmer, el primero de la dinastía primera, nos narra que fue la toma del control de todo Egipto.
Menes era originario de Tinis, la capital del Alto Egipto, y se casaría con Neitotep, originaria de Nakada, lo que parece indicar que este matrimonio selló la alianza entre ambas ciudades. Con las siguientes generaciones se asimilarían los dioses de las dos partes de Egipto, como Set, quien pasaría a ser un dios principal pero siempre bajo la sombra de Horus. Osiris, en el Bajo Egipto, asimiló a Horus dentro del mito. Cuando la herencia de lo que fue creado fue repartido, a Set le tocó el desierto y a Horus le fue entregado Egipto. El odio y la envidia fue tanta que Set mató a Horus y en el mundo de los muertos se transforma en Osiris, un dios de sanación y resurrección. Esta es la forma en la que trabaja el sincretismo. Es la creación de nuevos mitos para unificar a los dioses. Pero más allá, dentro del mito se incluye a los faraones como ocurría con los reyes de aquellos días, para darle un aire de divinidad al puesto del rey en el mundo. Mientras que el faraón vivo es Horus, cuando muere es Osiris y forma parte de Ra, que esta es una parte del mito que veremos más adelante cuando haya evolucionado un poco más su visión de la religión. También son asimilados la diosa Ney del Bajo Egipto, la cual tenía forma de escarabajo y era la patrona de los tejedores, pues se consideraba la inventora del tejido. Después pasaría a ser la diosa de la guerra y la caza y diosa inventora. Otros dioses como Bat, que aparecen en la paleta de Narmer, perderían importancia y con el tiempo serían fusionados con otros dioses. En balance, gran parte de la religión del Bajo Egipto se fusionó con la del Alto, pero al coste de perder su poder. A Narmer lo sucede Hor-Aja. Otro nombre con el que se le conoce es Atotis. Mandó a edificar un palacio en Menfis y practicó el arte de la medicina, escribiendo tratados sobre la técnica de abrir los cuerpos. En la piedra de Palermo se indica que durante su reinado se mantuvieron relaciones comerciales con Canaán y que le hizo la guerra a Nubia y Libia. Se casó con una princesa, Benerib del Bajo Egipto, su esposa principal, pero su hijo, Dier, nacería de una concubina. Durante el gobierno de Hor-Aja, se le reconoce por el mejoramiento de la arquitectura que llega a ser de gran calidad. Se le atribuye la construcción del Palacio de Menfis, aunque ese también se cree que pudo haber sido desde el tiempo de Narmer, pero además también construcciones en el Bajo Egipto, por ejemplo en Sais, un templo dedicado a Neit, una mastaba en Nakada que le pertenecía al rey o a su esposa, y una tumba en Saqqara previamente atribuida a Aja que parecía una mastaba. Pero otro evento polémico del gobierno de Hor-Aja son los enterramientos de personas vivas. Aunque Hollywood nos vende la idea de que esta era una práctica de todas las dinastías de faraones, en realidad solamente se practicó en la primera dinastía y esta práctica muere con el último rey de la primera dinastía, Ka. Este gobernante murió a los 62 años de un accidente de caza, pero no fue enterrado solamente él, sino que alrededor se colocaron 6 tumbas. 3 mujeres adultas, se presupone que tal vez son sus esposas, dado que los faraones tenían varias esposas, un varón adulto y un niño pequeño. La última estaba incompleta y no pudo establecerse quién reposaba o debía reposar allí. Junto al niño había 25 brazaletes de marfil, lo que hizo que los profesionales dedujeran que se trataba tal vez de un hijo muy amado por el faraón. Los investigadores entendieron que todos habían sido sacrificados a la muerte del faraón por la disposición de los cadáveres y las tumbas. El hecho fue colocado en una sola acción y era poco probable que todos murieran a la vez. Se encontraron también señales de movimientos posteriores al enterramiento, lo que indica que algunos de ellos fueron enterrados vivos o semi-inconscientes. Esta práctica fue repetida y aumentada por Tier, el sucesor de Aja. Su tumba estuvo rodeada por más de 300 personas.
El último gobernante de la primera dinastía, llamado Ka, solo se rodeó por 30 muertos, lo que hace pensar que el ritual fue perdiendo fuerza con el tiempo. Ya en la segunda dinastía, la macabra idea se dio por terminada. Finalmente lo sucede Dier, también llamado Teti. En los días de Dier hubo una figura femenina importante llamada Merinate, en la que hay dos teorías. Dier engendró a Merinate y fue esposa del faraón Diet, su medio hermano, y fue madre del faraón Den. Esto en el antiguo Egipto no era tan extraño. De hecho, no lo era casi ninguna cultura de esta época. Pasaría un tiempo para que los humanos evidenciaran los problemas del incesto. La otra teoría reza que Merinate era esposa de Dier y que la esposa de Diet, su hijo heredero, se llamaba Erneit, con la cual no pudo procrear ningún heredero. Por eso, al morir, el trono pasó a su hermano menor, Den, hijo de Merinate. Manetón comenta que en su época una gran hambruna habría asolado a Egipto. Hizo expediciones fuera de Egipto y se han encontrado huellas de su paso por el desierto arábigo, en el camino que conduce al Mar Rojo. Durante su reinado se hicieron grandes avances en el arte y la artesanía. Una vez que Den fue lo suficientemente mayor, su gobierno se hizo efectivo y aunque los faraones antes de Den tenían el poder de ambas zonas del Egipto, esto no era aceptado de buena gana por el Bajo Egipto, por lo que en el gobierno de Den fue el primer faraón que ostenta el título de rey de Alto y el Bajo Egipto. Esto es finalmente aceptado por ambas zonas después de varias generaciones de uniones matrimoniales y otro tipo de transacciones comerciales. Al igual que sus predecesores, realizó numerosas expediciones bélicas específicamente contra las tribus nómadas del Sinaí. La Piedra de Palermo menciona que bajo su reinado hubo un empadronamiento general del país y numerosas fiestas religiosas. Se encontraron numerosos objetos en su tumba, incluyendo una tablilla donde aparece cumpliendo ritos religiosos destinados a repetir la coronación, por lo que parece que en todo caso cada tanto tendría que recordar que era el rey de ambos territorios y renovar el poder real. Aden lo continúa Adjib. Manetón comenta que es el hijo del anterior faraón Den. El anterior rey Den disfrutó de un largo reinado de más de 30 años, lo que implica que Adjib era muy mayor cuando asumió el poder. Documentos contemporáneos sugieren que gobernó Egipto durante una época de inestabilidad política y conflictos dinásticos entre el Bajo y el Alto Egipto. Nuevamente, el Bajo Egipto rebelándose contra el poder del Alto Egipto, al parecer porque no se identificaban con este faraón al considerarlo más un representante de la corona blanca. Se presume que Adjib procedía del Alto Egipto, concretamente de la ciudad de Abidos, donde se le recuerda como Mer-Biab, faraón tinita, en la lista de Saqqara encontrada en la tumba de Tuneri. Su lugar de enterramiento en el Alto Egipto también dice mucho. Adjib se vio obligado a controlar varios levantamientos en el Bajo Egipto. Se le considera un faraón severo, violento o voluble. Fue el padre de Sabu, un nomarca, el cual murió a temprana edad de causas inciertas, por lo cual no pudo heredar el trono de su padre. Se ha encontrado frecuentemente en Suserek, borrado en las inscripciones de la época, hecho atribuido a su sucesor Semerjet, lo que indicaría un periodo de inestabilidad política. Los arqueólogos Mikael Grimal y Wolfgang Hell encontraron grabado en las paredes y escalones de su pabellón funerario la palabra KCN, que significa Kesen, la cual fue traducida por Ernest Wallis Budge como maldad, calamidad o violencia. Pues se sabe que en este periodo hubo un grave problema de sucesión real. Como ya hemos mencionado, Semerjet lo sucede. Él es hijo de una de las esposas de Adjib, Patirites o Betrest. Semerjet, que generalmente es considerado como un usurpador porque llevó a la práctica la damnatio memoriae. Hay dudas acerca de si realmente fue
hijo de esta esposa de Adjit, pues él no era el heredero destinado y por ello se le consideró también un usurpador, además porque borró el nombre de su padre de la historia. Fragmentos complementarios de la piedra de Palermo indica que al inicio de su gobierno Egipto fue destruido, aunque nadie sabe a ciencia cierta a qué se refiere con dicha destrucción, pero se cree que tiene que ver con las numerosas calamidades Qasen ocurridas en el primer año de su gobierno o a la inestabilidad política ocurrida en tiempos de su predecesor. A Semerjet lo sucede Kaa. Este también suprimió el nombre de su predecesor Semerjet de los documentos al que consideró un usurpador del trono. De igual forma que éste lo había hecho con su antecesor Adjib, borra absolutamente todo registro. Como dice el dicho, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. No parece que haya problema de practicar la damnatio memoriae si se lo practicas a un usurpador. Afortunadamente para nosotros, la ciencia ha encontrado parte de esta historia. Ka fue el último faraón de la dinastía primera. Parecen relacionarse en un modo simplificado con la oposición del Bajo Egipto al centralismo de la monarquía del Alto Egipto, ya que se evidencia que el reinado de Adjib, los 3 reyes hasta Ka, fueron enterrados como sus antecesores en Ábidos en el Alto Egipto. Además de Ka, se conoce una estela en la que se utilizan los símbolos de Horus, hijo de Osiris, y por lo tanto relacionado con Ábidos, y la corona blanca del Alto Egipto, en lugar de la corona doble. La segunda dinastía es iniciada por Hetep-Semui, cuyo nombre significa «los 2 poderes están en paz», lo que parece aludir a la terminación de las luchas entre el Bajo y el Alto Egipto, pero no un hecho en la práctica. Aunque se le considera el iniciador de la dinastía segunda, no se sabe con certeza qué relación existió entre él y la dinastía anterior, pues se cree que no fue hijo de Ka. Es muy posible que Hetep-Semui llegara al trono casándose con una de las princesas. A partir de su reinado dejan de usarse las tablillas epónimas de la dinastía primera y las reemplazan por impresiones de sellos cilíndricos. Lamentablemente, esto nos proporcionará los nombres de los funcionarios, pero no información sobre los sucesos políticos o religiosos. Según Manetón, en su época se abrió una grieta en el suelo de Bubastis en la que perecieron numerosas personas. Se cree que Hetep-Semui fue apartado del trono mediante un complot organizado por su propio hermano. A Hetep-Semui lo sucede Nebra. Hubo claros esfuerzos durante los reinados de Hetep-Semui y Nebra, pero la realidad es que la inclinación de la monarquía en una clara preferencia hacia el Alto Egipto no podía ser ignorado por el Bajo Egipto. Estos 2 faraones fueron enterrados en Saqqara, en el Bajo Egipto, pero no impediría el declive del poder centralista y la inevitable división de los reinos durante los gobiernos posteriores. Seguido de esto vienen una serie de reyes de las que no tenemos mucha información. A Nebra lo sucede Ninecher. Manetón comenta que durante este reinado se legisló que las mujeres podían ejercer el poder real. Lo sigue Unek, luego Senedi, luego Neferkara I, quien parece haber sido muy popular aunque no sabemos por qué, Neferkasokar, Judiefa y seguido de Judiefa, Sehemib. El claro conflicto que había entre el Alto y el Bajo Egipto había alcanzado niveles muy altos durante el gobierno de Judiefa y esto fue lo que recibió Sehemib. Sehemib tomó el trono bajo el nombre de Horus Sehemib, pero lo cambió posteriormente por Set-Peritzen. Él es más conocido por este nombre tan insólito. Al día de hoy no sabemos por qué decidió cambiar su nombre de Horus a Set como dios patrocinador. Set era por costumbre asociado al Bajo Egipto, por lo que surgen varias teorías al respecto, ninguna comprobada. Podría ser que intentara rebelarse como un hereje contra la religión del momento, tratando de crear un culto monoteísta a Set, en contra de la posición al acostumbrado Horus de la realeza. En un primer intento en la historia por crear una religión monoteísta. Sin embargo, esta es la teoría menos probable al encontrarse más figuras de dioses en su tumba. Otra teoría indica que podría deberse a que quería representarse a sí mismo como un representante tanto de Horus como de Set, como señor del Alto y Bajo Egipto.
o porque era originario de Tinis y además establecería su capital allí, y Set era el dios natural de Tinis. Hoy en día no tenemos certeza de por qué eligió a Set como la deidad de su Seret, pero no sería el único faraón que lo hiciera para la posteridad. Se piensa que abandonó Menfis y vuelve a enterrarse en Tinis o Abidos, al sur, regresando a una tradición que rompieron sus predecesores. Posiblemente en esta época también el poder estaba dividido y gobernaron reyes coetáneos, separándose el Alto y el Bajo Egipto. Finalmente hereda el reino Hasehem y Hasehemui. Hoy en día no sabemos, no hay certeza de si son dos reyes diferentes o son el mismo rey. Al parecer, y las teorías se inclinan más porque son el mismo rey, y que de hecho Hasehem pasó a llamarse Hasehemui porque este era un nombre que invitaba a la reconciliación. Hasehemui traslada nuevamente la capital a Hieracómpolis, la más antigua capital. Peribsen había eliminado al dios Horus de la simbología real y lo reemplazó por el dios Set, lo que recuerda al mito de la guerra entre Horus y Set. Así da la impresión de que la guerra civil desencadenada bajo su sucesor Hasehem o Hasehemui poseía un marcado carácter religioso, siendo una guerra entre seguidores de uno u otro dios. El caso es que para el gobierno de Hasehemui recibió un país dividido y en conflicto, tan grave que la guerra llegó a atacar a la ciudad de Nehen o Hieracómpolis, antiguos centros religiosos de la monarquía del Alto Egipto, lo que da una idea de su magnitud. Esto obliga a establecer a la ciudad en Hieracómpolis o Nehen de nuevo. Finalmente, Hasehem se impuso, como lo demuestran los relieves de las bases de las dos estatuas, en las que se muestran los enemigos muertos y en las que el rey es representado significativamente con una corona blanca del Alto Egipto. Tanto el cambio del nombre de Hasehem, que significa un poder, y Hasehemui, que significa dos poderes, como el regreso de la simbología de Horus tras las modificaciones de Peribsen. Esto nos indica que muy probablemente los enemigos que venían del norte habían tomado como emblema al dios Set. Así que Hasehemui nuevamente retornó a la adoración de Horus. En el gobierno de Hasehemui vuelve la adoración a Horus y se restablece el poder no solo por fuerza militar, sino por matrimonio con la princesa del Bajo Egipto, Nemantapi. Hasehemui fue el último rey de la dinastía segunda. Esta finaliza con un Egipto no perfectamente unificado, pero en menor conflicto, y nos preparamos para una nueva etapa del periodo antiguo y primer periodo intermedio, donde hablaremos de las dinastías terceras hasta mediados de la dinastía 11. Si te ha gustado este video, no olvides activar la campanita y suscribirte para obtener el aviso de la siguiente parte de la historia de Egipto. Da like si te ha gustado este video y escribe en tus comentarios lo que sabes acerca de esta magnífica civilización.